Un gusto, un placer enorme estar junto a todos ustedes. ¿Quién les habla? Les habla Hugo Figueroa y el equipo de trabajo de FP Centro y de Buen Día Mercedes, junto en este día viernes 10 de noviembre. No creo que le falta energía. Yo ahora siempre estoy dando cuenta. Bueno, estamos hablando acá con nuestro compañero productor, que con todo nuestro trabajo diario y cotidiano aquí en la mañana de la radio. Buenos días, espero que estén disfrutando esta jornada, una jornada templada. Va a comenzar, nos vamos a dar cuenta de la temperatura ambiente que va a ir aumentando con el correr de los minutos. Está previsto alta temperatura para el día de hoy, pero todas esas cosas paulatinamente la vamos a ir observando con el correr de las horas. Una jornada realmente agradable, por ahora, en este momento es agradable. Después, cuando salga el sol, está nublado en nuestra ciudad, realmente un amanecer hermoso, pero nublado, de a poquito creo que se va a ir. Entonces vamos a ir observando a partir de lo que nos diga el servicio meteorológico, que de una u otra manera nos va indicando qué es lo que está pasando en la región y en nuestra ciudad con respecto al clima que deseamos y esperamos que este fin de semana sea lluvia, tormenta fuerte, pasó en alguna localidad, el tema de la electricidad, todas esas cosas se sumaron en su momento. Así que en este momento agradable como siempre decirle a los amigos oyentes que se pueden comunicar con nosotros llamándonos o enviando su mensaje de texto, su WhatsApp aquí al teléfono de la radio, que es el 43 57 15 43 57 26, y si tiene características de otros lugares es el 3773 15 43 57 26. Si ustedes quieren mensaje, este teléfono, inclusive si quieren venir a charlar con nosotros, también envíen un mensaje, ponemos con el mensaje que nos enviaron ustedes al teléfono de la radio. 8-10 minutos en nuestro país, en este día viernes, un viernes realmente agitado en materia de información. Muy agitado anoche, ayer después del mediodía, nos enterábamos de una sesión extraordinaria. Digo, ¿qué pasó acá? No, algo está por explotar, algo está por suceder. Bueno, ayer hubo sesión del Consejo Deliberante a la mañana. Le agradecemos al personal de Maestranza, a la Secretaría, que nos hizo llegar el temario en tiempo y en forma. Muchas gracias. Llegamos un poco más para un aplauso. Sí, para un aplauso que llegamos. Y eso que estamos hablando del Consejo Deliberante, ¿será que ha revertido la Secretaría o alguien de la Secretaría la situación de información de FP Centro para que demoren la entrega del temario correspondiente? Bueno, ayer se dio a las 19 horas una sesión extraordinaria convocada por el presidente del Consejo Deliberante. Ya le voy a explicar por qué, pero tiene que ver con las inconsistencias de la ejecución presupuestaria de 2015. De eso vamos a hablar durante la jornada del día de hoy. Inclusive hay una nota, mejor dicho, de la grabación con respecto a de qué se habló en el Consejo Deliberante en el día de ayer por la noche, tarde-noche, que fue esta sesión extraordinaria. Y esta es la primera, escuchen bien, la primera sesión extraordinaria del año 2017. Muy importante, muy importante. Quiere decir que de nada de extraordinario sucedió este año, más allá de lo político. Bueno, lo que pasa es que también lo político podía haber aumentado muchas cosas, o enturbiado muchas cosas.
Esa es la fórmula, o sería la fórmula. Y tal vez en el pensar cambiar de metodología, de estado de ánimo, de los hechos cotidianos, cambiar la estructura judicial, cambiar la estructura institucional, cambiar muchas cosas, cambiar la política económica, mejorarla, adosarla a los que vivimos, cambiar. Se ha producido y se está produciendo y se está trabajando en temas importantes en nuestro país que nos obliga a pensar de que cambiar es la función, es la etapa, es el momento en el cual todos debemos ser parte, mínimamente, pero debemos ser parte, por una cuestión casi obvia. Necesitamos producir ese cambio por una cuestión que ya vengo comentando en muchas oportunidades, para que nuestra salud institucional se renueve, mejore y tenga los bríos de nuevos aires, y este no es aire fresco, para que el país vaya tomando un rumbo, o empiece a tomar un rumbo, tal vez, no sé si tan distinto, pero sí mejorándolo y acondicionándolo y adaptándolo a los tiempos que vivimos. Por eso, no sé si es una pregunta, pero ¿qué se necesita para cambiar? ¿Qué se necesitaría para cambiar? Y básicamente lo que se necesita es que nosotros estemos convencidos de cuál es nuestro compromiso como ciudadanos, como habitantes de este país. País que en estos años en el retorno a la democracia, y que ahora el 10 de diciembre se cumple una etapa importante del retorno a la democracia, 34 años, y siempre hemos comentado, y lo he dicho, a pesar de que algunas personas lo tildan a uno de ese pesimismo, de esa situación que no es tan clara y que uno por expresarla, por mostrarla, quiere en esa suposición y en esa interpretación de algunos, lo hace ver o nos deja entrever de que uno no es optimista y que todo es negativo de lo que dice. Y yo diría que todo lo contrario. Porque para que se produzca algo de la realidad, se cambie algo de la realidad en que vivíamos o vivimos actualmente, hay que mostrarla, hay que expresarla, hay que dejarla libre y a consideración de la sociedad todas las realidades que nos tocan vivir. Porque aduciendo de que si sos optimista, te mostrás como optimista, y regalás florcita y pajarito y todo lo que uno imagina, globito y todas esas cosas, si haces el pan y circo como nos acostumbramos hace mucho tiempo a esta parte, claro, todo lo malo que pasa, todo lo que mal funciona, todo lo que nos hace muy mal, lo dejamos guardado bajo la alfombra. Lo que sí pasa es que en algún momento tenemos que levantar la alfombra para limpiar. Por ahí se acumuló tanto sin darnos cuenta, por ser demasiado optimista y creer de que cada día somos mejores, y que los pajaritos, y que la florcita, y que el solcito, que el verano, que la playa, que la joda, todo eso es bueno, es saludable, es necesario cuando vos conocés también la realidad en la que vivimos y en la que nos toca vivir. Si vos simplemente querés vivir de pan y circo, te vas a encontrar en un momento encerrado en sí mismo, en decir o en saber o interpretar de que qué pasó aquí, qué sucede aquí,
que la realidad nos tapó, la realidad nos deja, nos pone condicionamientos para que de una u otra manera nos demos cuenta tarde de que una realidad nos atropella y nosotros, haciendo el trabajo, pensando en el trabajo, de lo que es básicamente el pan y circo, la joda, la diversión y todo está lindo. Hay que ser optimista, ¿cómo hacer esas cosas? Sí, así vivimos. Así nos fue también. Por eso hay que cambiar, pero ¿qué se necesita para poder cambiar? ¿O qué se necesita para cambiar? Sería no una pregunta, sino una afirmación. Porque lo que hoy necesitamos como país es mejorar la justicia, cambiar las leyes y hacer todo lo que no hicimos. Porque yo escuchaba, fíjese hasta qué punto se ha ensañado la realidad con nosotros, que en estas últimas horas, días, en la sesión de diputados de ayer, la señora Carrió, la diputada Carrió, me tiene harta el populismo estúpido. Y yo le diría a la diputada Elisa Carrió que a ella sola no la tiene harta el populismo estúpido. Yo le diría, a mí me tiene harto, me tiene podrido, a mí en lo personal, a Hugo Figueroa, hablar del populacho mediocre, decadente, estúpido, ignorante, que lo han instalado en la Argentina en los últimos 34 años de retorno a la democracia. Yo tendría otros adjetivos calificativos para esto. Podría expresarlo de otra manera y ser irrespetuoso. Y si alguno se siente ofendido, me parece muy bien que se sienta ofendido, porque sería mediocre, ignorante, estúpido, etcétera, 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 y encima populacho. ¿Ser populista es un crimen? No. ¿Ser obsecuente y militonto populista? Sí. El populismo tiene distintas variantes. El populismo, o el pseudo-populismo, como usted quiera llamarlo, yo no sé por qué le pusieron populismo, pero bueno, por lo popular, por lo que a la gente le gusta, ese sería un argumento. Porque con el populismo se llega a la gente que más necesita, y con el populismo, en estos 34 años de retorno a la democracia, y principalmente en los últimos 12 años en nuestro país, con el populismo, el populacho, se creó más pobrezas, más pobreza en nuestro país, se viene creando más pobreza en nuestro país, y se consolidó, se fomentó y se arraigó la pobreza y la indigencia en nuestro país con ese famoso populacho, populismo mediocre. Populismo con una ideología que sí contiene y nos da un pantallazo de algo que ya está alejado de la realidad actual del siglo XXI en el que vivimos. Ya esa ideología, esa situación nos lleva a analizar cosas que han pasado, por ejemplo, en la década del 70 y parte del 80. O parte de finales del 60, entre 66, 67, hasta el 80, más o menos, 81. Donde se seguía todavía, o quedaban, digamos ya, para el año 81, 80, 81, quedaban algunos resabios, que después se fueron mimetizando cuando se retorna a la democracia y se instaló en el país. Y lo que se necesita para poder cambiar, y que nuestro país cambie, que produzcamos un cambio para ser mejores. No se trata acá de vamos a cambiar porque no me gusta ser populista, o no me gusta un populismo mediocre, de izquierda, de extrema, y no me gusta los derechos humanos para algunos y los derechos humanos no para otros,
el derecho humano de un policía que nos defiende a mí, a mi compañero, a la gente que trabaja con nosotros, a los vecinos, nos defiende. Cuando nos matan no hay ningún derecho humano para él. Ahora para el chorro sí. Eso se va a cambiar. Ese es un ejemplo de ese populacho que no han instalado en la Argentina y por el cual muchos de esos personajes fueron gobierno, inclusive descendientes y actuales jefes o medianos jefes para arriba en algunos casos, que compartieron la guerrilla, la subversión y el extremismo en la Argentina. Es decir, participaron actuando en contra de la democracia y hoy, o hasta hace muy poco, o algunos todavía están en el Congreso de la Nación, eran gobierno. Y así no fue. Creo que lo que se necesita para cambiar está arraigado en nosotros mismos, como sociedad. Hay que cambiar la justicia y hay que cambiar. No puede ser de que una persona que sería un juez, al cual llega uno de los cargos más importantes en nuestro país, en una institución como es el Poder Judicial, un poder independiente del Estado, no, eso sería otra cosa de analizar, puede tomarse el trabajo, el atrevimiento, porque es una persona que tiene una ideología que cree, o supuestamente cree, que el garantismo y la liberación de estos delincuentes es algo progresista y algo que realmente le hace muy bien a nuestra patria. Y no es así. Está demostrado que no es así. Quedó demostrado que no es así y sigue siendo así. Por eso entonces el Congreso de la Nación, los diputados, los senadores, el gobierno, deben incentivar, deben rápidamente ya ponerse a trabajar para cambiar esto. Porque esto que está, este progresismo, dentro de la justicia, el garantismo dentro de la justicia, fue instalado por personajes siniestros, ocultos y visibles en algún momento del gobierno nacional pasado, que dividieron a la justicia. Un país que tiene dividido el criterio de la justicia y de qué debe entender como justicia, qué leyes debe aplicar, qué cree que es mejor para la ciudadanía, eso dividió a la justicia. ¿Quién paga el costo de esa división de la justicia? Nosotros los ciudadanos. Necesitamos que algo empiece a cambiar en este aspecto. Si no, estaríamos cometiendo nuevamente una situación que nos va a perjudicar a todos. El gobierno populacho, progresista, todas esas cosas que se decían, y usted habrá escuchado, lo escucha todo el mundo, dejó una división muy clara, una grieta, no sé, todos los adjetivos que uno le quiere colocar a esa situación irregular en nuestro país, pero la dejó instalada. Tan instalada dejó esa grieta, esa división en la sociedad, que aún hoy permanece con una, tal vez, violencia en algunos sectores, en algunos personajes de la política, de la justicia, de la educación, que siguen pregonando esa política mediocre, populacha y pseudo progresista. Entonces, cuando vemos que estas cosas pasan y en el día a día, entendemos de a poco, deberíamos ir entendiendo de a poco, que necesitamos cambiar. Y no se trata solamente de qué necesitamos para poder cambiar, mejorar nuestro país, que funcionen las instituciones como corresponde, que se termine con el garantismo barato, que se termine con ese pseudo-populismo mediocre, que se termine con la división de la sociedad
que se termine que si vos no pensás como yo, o yo pienso como vos, y así sucesivamente, somos enemigos, y algunos lo creen, y algunos lo han instalado, inclusive ahora quieren resistir los populachos, los progresistas, los mediocres, los zurdos. Yo le digo zurdo, soy de izquierda, en la izquierda era zurdo. Vos que sos izquierdo no te dicen, no, yo soy zurdo. Dice el jugador, dice, vos creo que le pegás. Y yo le pego con la zurda, sos zurdo. Es medio descalificante, se podría tener como descalificante. Sí, créanlo así, si creen que es descalificante, son zurdos. Todo eso, más allá del calificativo que uno le quiere poner, se ha instalado como que son agresiones. Y lo que dijo la diputada es simplemente una realidad. Y ellos se ofenden cuando ellos, estos pseudopopulachos progresistas, mediocres, generaron esta división en el país. Tal es así que a mí me tiene ya harto, estoy podrido, porque yo no lo viví, no lo veo ahora, año 2017, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, hasta aquel momento. No, yo ya lo vi, yo ya vi lo que pasó. Y este es el resultado de una de las tantas cosas que pasaron en nuestro país. Tal es así, es tan grave lo que pasó en nuestro país, que esta división que está dentro de la sociedad, en algunos sectores muy extremistas, le hace muy mal a toda la sociedad. E inclusive estos sectores extremistas, en su ideología, en su pensamiento, en su política, son los que ahora salen a decir que hay que hacer el aguante y resistir. Y las preguntas son varias, son muchas. ¿El aguante de qué y resistir para qué? Por eso nosotros necesitamos, como sociedad, producir ese cambio por nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia iniciativa, con los pros y los contras que tiene producir un cambio. No es fácil, no es fácil. Y más cuando en el ámbito educativo se ha logrado instalar, inclusive en los alumnos, en los jóvenes, se ha logrado instalar por parte de este pseudo progresismo populacho, de izquierda, de extremista, de que la sociedad está compuesta y tiene que ser garantista de todo lo que sea impopular, todo lo que sea fuera de lo normal, y que eso va a revitalizar la sociedad. Que hoy es más importante tener un plan social que trabajar. También no han instalado eso en nuestro país, el pseudo progresismo. Que es más importante que una mujer, en muchos casos, sin denigrar y descalificar a la mujer, y lo vemos, porque las estadísticas así lo dicen, de que hoy prefieren tener hijos para cobrar un plan y no pensar en el futuro de esas mujeres y de esa futura familia. Hasta eso hemos llegado. Es descalificante y denigrante, pero por supuesto. Uno ve lamentablemente a veces en el hospital, como me ha tocado ver y lo he visto y lo sabemos, y hay estadísticas que así lo acreditan, jovencitas muy pequeñas, muy jóvenes, demasiado jóvenes. Como yo siempre digo, todavía creo que no se sabe limpiar los mocos, y en algunos casos no sabe limpiarse el traste, pero ya están embarazadas, ya tienen hijos, ya van a cobrar un plan, ya lo cobran por estar embarazadas. Eso manifiestamente lo han instalado, o se ha instalado a través de ese pseudo progresismo, pseudo populacho, que quisieron poner como relevante dentro de nuestra sociedad
y en cierta manera lo han logrado. Porque ese logro de la instalación de esa mediocridad y de esa ideología ha provocado la división en nuestro país. Ha provocado de que muchas de estas cuestiones naturales, de lo que es el cotidiano, lo común, lo racional, lo lógico, lo coherente, ya no lo sea. Hoy lo que estaba mal, así como siempre digo, lo que estaba mal ayer, para esta ideología, para esta situación política en nuestro país, se está viendo. Cuando otros países toman otros rumbos que les permite desarrollarse, crecer, nosotros hacemos todo lo contrario, vamos al revés. La educación, la justicia, son pilares en una sociedad, la educación principalmente. Y han integrado a ese sector educativo de nuestro país en los últimos años, la ha instalado de una precariedad absoluta. Tal es así que nosotros vamos a ver los resultados en esta encuesta que viene a partir de ahora, que también se va a dar en las escuelas, en otros lugares, que ya se vio también en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, en la encuesta de algunos establecimientos escolares, para hacer un relevamiento de en qué condiciones están nuestros alumnos y más aún todavía, en qué condiciones están los docentes. Porque hay un sector de la docencia que realmente deja mucho que desear. Mucho, pero mucho que desear. Lamentablemente. Lamentablemente para todos nosotros, lamentablemente para la sociedad, lamentablemente para el país. Se le ha hecho mucho daño a la educación, le han hecho mucho daño a nuestros hijos, a nuestros nietos, inculcándole ideologías, formas, actividades y actitudes que nada tienen que ver en la época que vivimos. Por eso necesitamos cambiar, es una prioridad como país y es una prioridad de cada uno de nosotros. Que algo produzcamos con este cambio para mejorar lo que nosotros creemos que es una mejor estabilidad para cada uno de nuestras familias en la que vivimos, no solo aquí en nuestra querida Mercedes, en la provincia, sino en todo el país. Es saludable que todo se lleve con un avance de común acuerdo, así como la reunión que se dio ayer en la Casa de Gobierno del presidente junto con todos los gobernadores, tratando de acordarse, pasó un cuarto y medio para la semana que viene, cómo vamos a hacer, de qué manera, cosas que antes no pasaban, antes no sucedía, antes había una voz, una figura que todo lo podía, todo lo decidía, que éramos como el ser supremo que decide por la vida de los demás, y sin atender lo que realmente pasaba y sucedía en nuestro país. Hoy eso no. Hoy hay diálogo, hoy el gobierno tiene la posibilidad de reunirse con todos los gobernadores de lo que fuese, para acordar soluciones, y que cada provincia haga su deber, haga su trabajo en pos de la comunidad al cual le toca gobernar y brindarle lo mejor en ese sentido. No ponemos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a seguir charlando, pero hay que producir los cambios. Cuando más rápido decidamos, mucho mejor. Se va a encontrar escollos en esto, pero sin ninguna duda. Hay sectores de estos sectores extremistas, populistas, pseudo-progresistas, que quieren generar una situación irregular en nuestro país para que nada de lo que se propone sea viable, se lleve adelante, porque saben de que si esto sigue avanzando, la gente sigue produciendo una situación favorable para nuestro país, ellos ya desaparecen, tendrían que desaparecer, porque le hicieron mucho daño al país. Y más aún, si las políticas son saludables, con los pros y los contras, con los aciertos y desaciertos y los errores, creo que
este tipo de políticas, este tipo de personajes, de estas ideologías que tanto mal no hacen, van a tender a desaparecer. Deberían haber desaparecido ya. Lamentablemente no es así. Nuestra sociedad, nuestro país no lo entendió ni lo consideró en su momento como para alejar de la vida institucional a estos personajes, que lograron su objetivo en cierta manera. Un objetivo que es la división del país. Eso cuando el país está más dividido, cuando más se producen las divisiones en la justicia, en la educación, en la política, en los gremios, cuando más divididos está, ellos son más poderosos. Esa es la ideología y esa es la metodología que tienen estos pseudo populachos y realmente mediocres personajes del pseudo progresismo. Y lo que dijo la diputada Carrió, a la que siempre trataron de loca y no sé cuánto, puede ser que esté loca. Yo diría que sí está loca Carrió. Está loca porque sigue remando contra la corriente. A pesar de que tienes hoy, un lago, una laguna, o está remando en el lago Nahuel Huapi, donde no hay olas. Está remando en lugares que realmente la van llevando y la van posicionando en el lugar que corresponde. Pero sigue siendo la impetuosa mujer que muchas veces levantó la voz cuando otros, esos que hoy se asustan y se ofenden de ser progresistas estúpidos, pseudo progresistas y estúpidos encima, yo le agregaría otro calificativo más, creo que la diputada fue muy benévola con ello, la quieren ensuciar, la quieren denigrar, la quieren descalificar. Todos tenemos errores y aciertos. La vida es así. Nuestra condición humana es así, en tratar de hacer lo mejor posible, y si uno se expone públicamente, como es mi caso también puede cometer errores o equivocaciones. Y lo importante es saber reconocerlo. Podemos reconocerlo de distintas formas. Por eso, cuando se ofenden estos pseudo progresistas, populachos, estúpidos, como dijo la diputada, es porque claramente están viendo que se le está escapando de la mano y cada vez a más distante la posibilidad de seguir instalando, inventando situaciones para que ellos sigan teniendo. No van a quedar quietos, no se van a quedar quietos. Van a seguir pasando cosas en nuestro país. El extremismo, la subversión, los supuestos revolucionarios, delincuentes, asesinos, chorros y pone bombas, siguen latentes, siguen la expectativa, están esperando la oportunidad. Y creo que esa oportunidad se le está yendo de mano. Por eso, por ello y por muchas cosas más, yo diría que se necesita para cambiar que nosotros asumamos que esa posibilidad de cambio depende exclusivamente de nosotros, la sociedad. Después podemos echarle la culpa a una institución degradada o no, descalificada o no, sea cual fuera las instituciones. Pero si nosotros no producimos ese cambio, que somos las personas autorizadas porque votamos y decidimos muchas cosas con nuestro voto, también tenemos que lograr el objetivo de las instituciones. Somos el desarrollo del país en estos últimos 34 años del retorno a la democracia. No lo hemos logrado, por el contrario, hicimos lo posible para ir para atrás, para retroceder. Pero estamos a tiempo. Siempre hay un tiempo, siempre hay una posibilidad, siempre hay una oportunidad. Aprovechémosla.
Si esta oportunidad es la propicia, aprovechémosla. Seamos articuladores de ese cambio con nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos los días. Y no dejemos que estos personajes siniestros que quieren el deterioro, el atraso de nuestro país, sigan siendo los mensajeros de la bronca, el odio, la división, el maltrato, la falta de respeto que se ha instalado en nuestro país desde el retorno a la democracia. ¿Qué se necesita para cambiar? Vuelvo a reiterar, se necesita de nosotros, de todos nosotros, en cada punto y en cada situación. No podemos hoy pensar a sabiendas de que algo todavía de estos personajes oscuros de la política y de nuestra sociedad van a querer seguir intentando perjudicar al país. Tenemos que estar muy atentos. Pero si estamos capacitados, tenemos la lucidez necesaria y la predisposición manifiesta de querer cambiar, nada nos lo va a impedir. Después, si es normal que este gobierno hace las cosas bien, le daremos una nueva oportunidad, buscaremos otros con la misma idea, con el mismo proyecto, con otra imagen, con otro... Eso lo veremos, pero en esta senda tenemos que ir. Si nos salimos de este camino, con los grandes aciertos que se puedan dar en beneficio del país y con los errores que se puedan cometer, hay que salir y dar pelea. Porque necesitamos cambiar. Uno ve todas estas cosas que pasan, resulta que hoy los delincuentes que se robaron el país necesitan de privilegios, necesitan de ciertas consideraciones e imágenes para que no se vean dañados como ciudadanos, como derechos que tienen. No tienen ningún derecho. Se han afanado el país. ¿De qué derecho me hablan? Hasta eso se han planteado en las últimas semanas con respecto a estos personajes que le han hecho mucho mal a la patria. ¿Qué se necesita para cambiar? Se necesita de todos nosotros. Lo afirmo. No solamente estoy convencido de que se hace de nosotros, porque nosotros nacemos diariamente, generamos y aportamos un granito de arena para mejorar y creer cada día más en nuestro país. Porque de creer en nuestro país, de aportar ese granito de arena significa el futuro para nuestros hijos, nuestras familias. Yo solo pienso en eso. Pienso en seguir desarrollándome en lo poco o mucho que pueda. Lucha para mi futuro. Yo ya tengo un futuro prácticamente hecho. ¿Necesito más? Sí, por supuesto. Para el futuro de mi familia. Así debemos pensar todos en pos de nuestra familia y lo que viene atrás nuestro, porque de esa manera construimos, producimos lo que hay que producir y cambiamos lo que hay que cambiar para mejorar nuestra patria. Estamos comprendidos y vivimos todos en el mismo lugar. Y si estamos en las condiciones que veníamos estando en nuestro país, ya hace 34 años del retorno a la democracia, tenemos que producir ese cambio. No sé si con cambiemos, con veremos, no sé. Sí sé que hay que hacerlo. Para atrás y de la forma que tuvimos y con quienes tuvimos, no nos ha ido bien y el resultado fue nefasto. Nefasto para todos nosotros. Nefasto para el conjunto de nuestro país. Por eso, ¿qué se necesita para cambiar? Sí, se necesitan muchas cosas. Pero principalmente se necesita de nosotros mismos. Que nosotros seamos los que articulemos, le demos el puntapié inicial a ese cambio que nos beneficie. Vuelvo a retirar, con esos elementos que son positivos y con los que pueden resultar negativos, siempre hay oportunidad de revertirlo, cambiarlo o mejorarlo. Pero tenemos que ir hacia adelante, no pensando en el futuro, que ya pagamos por eso, y demasiado caro. Por eso, eso es lo que se necesita para cambiar, de nosotros mismos. Exactamente 8:47 minutos, 8:47 minutos, 48 ya. 8:48 cambió el relojito en nuestro país en este día viernes, está saliendo el sol,
la alegría del sol, el calorcito, ya uno tiene que ir pensando en la malla, en el zunga, en el short, en la bermuda, en la alpargata, en la hojota, porque se viene el calorcito. Ojalá que se venga el tiempo a ver por toda la vega. Yo no soy fanático del calor, y tampoco soy fanático, a mí me da exactamente lo mismo. Pero, porque después me voy a la playa, normalmente, lleno ahí la pelo pincho, y listo. Y se acabó. Por ahí no llegan, no llegan ni siquiera a los tobillos, pero por lo menos para refrescar el ambiente. Pero gran jornada la de hoy y ya se está templando, y eso es lo que puede pasar con el clima, no solo en el día de hoy, sino lo que puede pasar en el fin de semana. Pero eso lo vamos a saber luego. Ahora lo que vamos a saber, aparte del contacto de ustedes a 15, 47, 26, es los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. A usted, a la audiencia de FM Centro. No, porque justamente... ¿Quién estaba hablando? ¿El secretario de Gobierno? ¿El secretario de Comercio? ¿El jefe de policía? ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien estaba comentando algo? Estaba diciendo, dale, Gabriel, que quiero saber la temperatura. Bueno. ¿Eso decía o no? No, era otro momento acá. Bueno, comentarles que estamos teniendo en nuestra ciudad de Mercedes, además de que habíamos arrancado bastante nubladito la mañana, no la jornada de este día viernes, este fin de semana ya. Comentarle que tenemos una temperatura en esta hora de la mañana de 20 grados 2 décimas, un cielo ampliamente despejado con algunas nubecitas, pero ampliamente despejado, con la humedad del 77%. La máxima de hoy, en la jornada de día viernes, la verdad que un espléndido sol que tenemos, pero bastante pesado. Parece que va a ser una señal, por lo que dice ahí, a menos que algo cambie en el clima, pero a esta temperatura actual y como está el clima, creo que vamos a superar los 28 grados en el día. Bueno, les cuento 15, 43, 57, 26, la vía de contacto aquí en la mañana de Buen Día Mercedes. Anoche se realizó una sesión del Consejo Deliberante, ya vamos, después de la pausa, primero vamos a vender, todo como corresponde, para ir con esta información de lo que sucedió ayer en el Consejo Deliberante, y que, miren, les voy a explicar algo, después bien los detalles. Esto que pasó ahora, bueno, que tenía que pasar ahora, pasó, pero eso antes. Lo que pasa es que los defensores de lo indefendible no dicen, no explican de que un presupuesto no se puede tratar 2 años después de haber empezado el mismo, como se está tratando ahora el presupuesto 2015. ¿Por qué? La precariedad y las irregularidades que existen en las ejecuciones presupuestarias dan clara muestra de por qué el Ejecutivo Municipal presentó la ejecución presupuestaria del 2015 recién este año, allá por el mes de septiembre aproximadamente. Esto ya se sabía porque la contadora del Tribunal de Cuentas ya había emitido un dictamen por las irregularidades que existen en la ejecución presupuestaria del 2015. Y ahora hubo una denuncia ya presentada hace tiempo atrás, esto fue allá por la falta de información, por los pedidos de informe que nunca contestó el Ejecutivo, se hizo una presentación en la justicia. No estoy seguro si fue en los meses de septiembre, el mes de septiembre, o fines de agosto, no estoy seguro bien la fecha,
Pero se hizo esta presentación donde los concejales, ya les voy a decir quiénes son, presentaron esta denuncia en la Fiscalía del Juzgado del Penal Correccional de aquí de nuestra ciudad. Después decían, lo que pasa, Hugo, que si esta decisión la tomaba la justicia, la denuncia la hacíamos pública antes de las elecciones, iban a decir que nosotros lo hacíamos para perjudicar al gobierno municipal y que era con un fin político. Como siempre se dice, ¿vio? Claro, cuando vos estás argumentando algo, denunciás, todo tiene un trasfondo político. En muchos casos es cierto y en otros casos no tanto. Pero tiene un trasfondo. Y es política, la política de gestión, la política municipal. Y según los concejales hay una pequeña diferencia de 4 millones de pesos que no aparecen por ningún lado. A mí me dicen, yo sé que es más, me dicen que es más, pero lo claramente, ahí van a tener que trabajar contadores, especialistas, con los números, que van a ayudar a la Fiscalía a comprobar todos estos desfasajes, desórdenes en la ejecución presupuestaria. Por eso no se presentó el tipo de informe. ¿Por qué? Porque según los datos que tengo, no solo con facturas truchas, sino dibujando los números para que cierre la ejecución presupuestaria. Y la presentaron este año, la del 2015 recién, porque como era un año electoral, todo iba a pasar medio al cielo sopapo, no le iban a dar mucha bolilla, bla, bla, todas esas cosas que naturalmente pasan, para que pasara esta ejecución y quedara eso. Total, bueno, los concejales parece, no son de mi agrado, pero parece que se pusieron las pilas y decidieron hacer una denuncia que hoy la Fiscalía, y después ustedes van a escuchar algunas cosas que se dijeron en el Consejo Liberante que yo no voy a hablar por la Fiscalía, pero realmente me da vergüenza, me da pena de que legisladores y el Ejecutivo tiene que estar dispuesto junto con el Legislativo a que cualquier denuncia que se realice en la justicia en su accionar, no tiene que pedirle permiso al Ejecutivo. El Ejecutivo se debe predisponer para que la justicia actúe. Todo lo contrario que dicen los concejales. Ahora después ustedes van a escuchar en algún ratito nomás. 8:56 minutos en esta mañana. También rechazan 2 quejas por casación denegada al ex gobernador. ¿De quién estamos hablando? De Arturo. ¿Se acuerdan de Arturo? Grande. No es los Arturo. No es los Arturo. El Superior Tribunal de Justicia rechazó 2 quejas de casación denegada y presentadas por defensa del ex gobernador, primo del actual gobernador, Arturo Colby, en el marco de una causa por peculado y administración fraudulenta. Es decir, rechazó todo esto, así que avanza el juicio en este caso, y bueno, todo esto creo que hay que declaraban en estos días los imputados, los que siguen sometidos a este proceso. Vamos a ver qué sucede con que el Tribunal Oral Penal, por cuanto se invoca un supuesto planteo de nulidad, que en este caso se rechazan las 2 quejas presentadas por los abogados del ex gobernador Arturo, el actual gobernador. Esa es también una noticia para ver porque sigue todo adelante. Hoy comienza la Expo Ovina, la Exposición Nacional Ovina en nuestra ciudad, y también recordar que también hoy es el Día de la Tradición, si no me equivoco, hoy es el Día de la Tradición. Dígame que sí, sí, es cierto, acierto. Un buen chaboncito, un buen no sé qué cosa. Al tema que tiene que ver con la tradición, que hablan de la tradición. 8:57 minutos, le doy rapidito el numerito de la quinela para los amigos que recién están sintonizando, que quieren saber antes de ir.